Porque en todo acto de conocimiento, incluso el conocimiento sensitivo, se da cierta inmaterialidad. Ahora bien, si la inmaterialidad del objeto de un acto hace que afirmemos que el alma humana es espiritual, ¿por qué no afirmarlo también del alma sensitiva de los animales? Y además, si las formas vitales de los animales son inmateriales, ¿qué las causa? ¿Cómo es que de la potencia generativa material y corpórea puede seguirse un efecto inmaterial como el alma del viviente sensible? Muy bien, estas cuestiones que están muy bien planteadas y son muy importantes, reflejan hasta qué punto siempre hay que tener cautela con las palabras, porque claro, nuestra inteligencia humana es un pensamiento de orden lógico, pensamos a través de conceptos unidos a palabras, y a veces las palabras nos enredan y nos confunden. Empecemos por discernir qué significa inmaterial. Esta palabra tiene la dificultad de todos los términos negativos. Y es que se pueden entender en distintos sentidos. Usted dice, por ejemplo, inmóvil, ¿no? Y puede entenderlo de algo que no se mueve físicamente, por ejemplo, ¿no? O que no tiene cierto tipo de movimiento. Está inmóvil en relación con otra cosa que se mueve de cierta manera, que esa cosa es incapaz de tener. Si, por ejemplo, usted puede decir que los seres inertes son inmóviles desde el punto de vista de la automoción que tienen los seres vivientes, ¿no? Pero usted puede llamar inmóvil a lo que es inmutable, es decir, a lo que no tiene la posibilidad de sufrir cambio alguno, no por falta de capacidad de moverse, como usted llama inmóvil a una piedra en relación con un animalito, sino porque es inmutable, si tiene la perfección de ser acto puro. De modo que la misma palabra, inmóvil, puede significar una imperfección o una perfección. Y la palabra es la misma. Sin embargo, detrás de la palabra estamos pensando nociones distintas. Pongo esto como ejemplo simplemente. Las palabras negativas tienen una dificultad particular. Todas las palabras pueden causar ambigüedades, todas las palabras pueden entenderse en diversos sentidos, pero las palabras negativas son especialmente capciosas. Cuando uno dice inmaterial, hay que distinguir aquí por lo menos dos significados que nos llevan a nociones distintas. Cuando decimos inmaterial, para decir que algo no es la materia misma como principio, tenemos un cierto sentido de inmaterialidad. Así se puede decir que la forma sustancial de cualquier compuesto ilemórfico no es material. Más bien, habría que decir que no es la materia, que no es pura materialidad, porque si no, no sería la forma. Es el coprincipio. Pero acá cuando decimos inmaterial estamos diciendo simplemente que no es en sí la materia,
o que no es en sí el principio material. En cambio, si inmaterial quiere decir independiente de la materia, que no depende de la materialidad en modo alguno, acá inmaterialidad está aludiendo a un género de realidad, a un tipo de ser distinto del corpóreo. Uno de cuyos principios es la materia. Y acá inmaterial apunta a la espiritualidad. Si uno parte de esta distinción entendida con claridad, ya se tiene la respuesta aparte de lo que se ha preguntado. Cuando decimos que las formas sustanciales de los vivientes sensitivos no son materiales, eso es verdadero en el primer sentido de inmaterial, pero no en el segundo. Si uno afirma las formas sustanciales de los vivientes sensitivos o de los vivientes vegetativos son inmateriales, distingo, inmaterial en el sentido de que no son la materia misma, sino un coprincipio que junto con ella constituye la sustancia corpórea, concedo. Si significa independiente de la materia y de una esencia superior a la corporeidad, niego. Porque precisamente las formas de los cuerpos inertes, las formas de los vivientes sensitivos, las formas de los vivientes vegetativos, dependen de la materia para existir, y en ese sentido son materiales. O, para decirlo de otra manera, que resulta menos equívoca, corpóreos. Son formas sustanciales corpóreas, de corporeidad, porque a su esencia misma la materia les es intrínsecamente constitutiva y no tienen independencia óntica alguna respecto de la materialidad. Por eso, cuando se preguntaba con respecto a la causalidad de la generación en los seres vegetales o sensitivos, en cualquier sustancia vegetal o en cualquier sustancia sensitiva, como sustancia corpórea que es, existe la potencia generativa en orden a generar un nuevo viviente de la misma especie cuya forma es corpórea. Porque la generación del otro viviente no implica un principio que trascienda de la corporeidad. Si uno que no es materia en sí mismo, adviértese que la materia en sí misma ni siquiera puede ser pensada como cosa. Decimos en el vocabulario escolástico que es un coprincipio de orden sustancial o que se reduce a la sustancialidad, pero siempre como coprincipio, porque pensada en sí misma nos lleva al límite de la pura potencialidad y de la pura indeterminación, ¿no? De modo que la forma dice determinación y dice acto, pero determinación y acto de orden corpóreo, que genera otra determinación sustancial del mismo orden. Ahora, si pasamos a la otra parte de la pregunta, que es, en el orden lógico es consecuente, ya hay una dificultad más, porque en esa otra parte de la pregunta estaríamos diciendo, bueno, pero precisamente, ¿por qué afirmar que en un ser sensitivo
la realidad es puramente corpórea, sí se dan en ese ser ciertos actos en los cuales hay cierta inmaterialidad. Ahora, ¿qué quiere decir inmaterialidad ahí? La inmaterialidad a la que se alude es la propia de todo acto de conocimiento. ¿En qué consiste esta inmaterialidad? Lo primero que se ha de advertir es que no se trata de una inmaterialidad del objeto, que es la que da pie para entender, para llegar a concluir la espiritualidad del alma humana. ¿Sí? No estamos diciendo que el objeto es inmaterial en todo acto de conocimiento. Es cierto que en el acto cognitivo hay cierta inmaterialidad, pero no estamos aludiendo, insisto, a la inmaterialidad del objeto, que es la que nos llevaría a la inmaterialidad de la potencia y por lo tanto de su sujeto. Estamos aludiendo a una inmaterialidad que se da en qué aspecto y en qué sentido de la palabra inmaterial. Eso es lo que hay que determinar con claridad. En todo acto de conocimiento decimos que hay una cierta asimilación de una forma, ¿no? Cierto hacerse lo otro en cuanto a otro, como dice la expresión tomista. Y si uno quiere entender el modo de asimilación que es constitutivo del acto de conocimiento, resulta claro que de alguna manera esa asimilación es inmaterial si uno la compara con la asimilación propia del acto de nutrición, que es por comparación a lo cual se dice inmaterial el acto de conocimiento. Y recordemos algo que enlaza con lo primero que dije, y es que las negaciones son entes de razón, ¿no? Por eso se dicen siempre de cierta relación, que pone el entendimiento, ¿no? Cuando digo inmaterial estoy poniendo una negación, pero la negación no es una entidad en sí misma. Las negaciones, las privaciones, las carencias son entes de razón, ¿no? Esto tampoco perdamos de vista jamás. Cuando decimos que hay una inmaterialidad en el acto de conocimiento por comparación al acto de asimilación nutritiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente a que el ser mismo de la cosa conocida permanece inmutado, en lugar de ser transformado en la realidad del asimilante. O sea, en lugar de hacerse ¿qué? Materia de la forma sustancial del asimilante, ¿no? Ahí está esta inmaterialidad de la que hablamos. La inmaterialidad se da en el modo del acto. Pero en este sentido, en cuanto que el ser físico de la cosa asimilada no cambia. Se produce un cambio en el asimilante. Pero este no recibe a la cosa asimilada como materia, sino como forma. Receptividad que supone cierta potencialidad, no necesariamente materialidad, pero sí potencialidad.
Es claro esto, ¿no? Porque recibe una determinación accidental, por la cual la cosa conocida se hace presente en el cognoscente y lo forma. Ahora, esa determinación que recibe, si es ella misma de orden material o corpóreo, no exige otra cosa que una potencia corpórea. Y ahí está la cuestión del objeto. ¿Se entiende? Hablar de la inmaterialidad que es constitutiva del acto de conocimiento no quiere decir ni espiritualidad del acto de conocimiento, ni independencia de la materialidad del objeto captado. Esto es lo propio del acto de conocimiento intelectual y no es constitutivo de todo acto de conocimiento. Lo que es constitutivo del acto de conocimiento es cierta inmaterialidad relativa al acto de asimilación nutritiva, ¿no? Y que afecta al modo de ser recibida la cosa asimilada en el asimilante, como forma. Ese recibir una forma, insisto, implica potencialidad en el asimilante, ¿no? Salvo el caso de que el acto de conocimiento fuese perfectamente idéntico con el acto de ser del que entiende, que se entiende a sí mismo, pero eso solamente en el conocimiento divino. Pero en cualquier criatura que conoce hay potencialidad para conocer, es decir, para recibir una determinación de algo otro como otro, que implica un cambio accidental en el receptor, o sea, en el asimilante. Ahora, ese cambio accidental lleva al asimilante la determinación de algo que es lo conocido. Y acá es donde hay que entender, si esa determinación es de suyo siempre de orden corpóreo, no hay por qué suponer una potencia de naturaleza no corpórea, y por lo tanto tampoco un sujeto de naturaleza no corpórea. Y lo que pasa en el conocimiento sensitivo es exactamente siempre eso, que la determinación asimilada está ligada necesariamente, intrínsecamente a la corporeidad, sea para las potencias sensitivas externas, sea para las potencias sensitivas internas. Por lo cual el argumento de unificación de todos los actos de conocimiento llevando a la misma consecuencia no se sigue. Dificultad de todos los términos negativos. Y es que se pueden entender en distintos sentidos. Usted dice, por ejemplo, inmóvil, ¿no? Y puede entenderlo de algo que no se mueve físicamente, por ejemplo, ¿no? Las palabras, porque claro, nuestra inteligencia humana es un pensamiento de orden lógico. Pensamos a través de conceptos unidos a palabras. Y a veces las palabras nos enredan y nos confunden. Empecemos por discernir qué significa inmaterial. Esta palabra tiene la dificultad. ¿Qué las causa? ¿Cómo es que de la potencia generativa material y corpórea puede seguirse un efecto inmaterial como el alma del viviente sensible? Muy bien, estas cuestiones que están muy bien planteadas y son muy importantes, reflejan hasta qué punto siempre hay que tener cautela con o que no tiene cierto tipo de movimiento. Está inmóvil en relación con otra cosa que se mueve de cierta manera, que esa cosa es incapaz
de tener. Si por ejemplo usted puede decir que los seres inertes son inmóviles desde el punto de vista de la automoción, porque en todo acto de conocimiento, incluso el conocimiento sensitivo, se da cierta inmaterialidad. Ahora bien, si la inmaterialidad del objeto de un acto hace que afirmemos que el alma humana es espiritual, ¿por qué no afirmarlo también del alma sensitiva de los animales? Y además, si las formas vitales de los animales son inmateriales,